acuerdan? Amén. ¿Se acuerdan la parábola de la dracma que estaba perdida? Amén. Esa dracma hace referencia a la vida de la persona. Cuando esa moneda, hermano, tardaba en ser encontrada, la imagen que tenía en esa inscripción corría el riesgo de estar siendo tallada, tan tallada que podía llegar a desaparecer. Y usted, yo creo que usted ha visto, de pronto se encuentra una moneda, y una moneda que está tan ajetreada, tan maltratada, que usted la limpia, la toma, la limpia, le echa limón y tierra y cuanta cosa le puede echar para tratar de ver qué tipo de moneda es, cuál es la inscripción que tiene. El ser humano perdió la imagen que Dios tenía o que teníamos nosotros acerca de Dios, por cuanto la Escritura nos dice que nosotros, usted y yo, cada ser humano, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Yo no sé si usted me está siguiendo. Amén. Cuando nos damos cuenta, y me gustaría abordar algunas otras parábolas, la parábola del hijo pródigo es una parábola también que nos ilustra la condición en la cual nosotros vivíamos. Amén. Yo no sé si usted no considera que la condición que usted tenía, y esto hay que ser realistas, era semejante a la vida que tenía el hijo pródigo, comiendo algarrobas en la mendicidad, bendito, dependiendo de otros, alabanza al nombre del Señor, pero que cuando llegó el Señor a su vida, amén, tuvo nuestra vida una bendición tan especial como fue el regreso del hijo pródigo a casa de su padre. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hermano, nosotros llegamos a Cristo y Cristo restaura, hace nueva, bendito sea el Señor, la imagen que teníamos, que el primer hombre derrotó, Sí, que el amén. primer hombre destruyó esa imagen que había en él. Y por ende, dice la Escritura que así como por un solo hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De manera que nosotros debemos de considerar, como dice Juan, mirad cuál amor. Cuando usted y yo, hermano, pensamos, meditamos de dónde es que el Señor nos sacó. Yo no sé si aquí hay alguien que no necesitaba la salvación. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que no necesitaba la salvación? Uy. Todos necesitábamos la salvación, ¿cierto? Todos la necesitábamos. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, cuando usted y yo, hermano, meditamos en lo que Dios hizo, vemos el amor tan grande de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba, Él no estaba obligado, hermano, a salvarnos, a redimirnos. Él no estaba obligado. Amén. Él siempre hubiera seguido siendo Dios. La alabanza la tenía perpetuamente con los ángeles, los querubines, los serafines, los 24 ancianos. Todo el ejército de los cielos le adoraba. Mas sin embargo fue su amor, su misericordia, su gracia, su perdón. Alabado sea el Señor. De manera que ninguno de nosotros podemos creer, amado hermano, que por ser niños o personas hermosos, hermano, merecíamos la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que Juan dice en este versículo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es un amor que no es vendido, no es un amor, bendito sea el Señor, que no está condicionado a nada. Él quiso, hermano, voluntariamente, gratuitamente, desinteresadamente amarnos a usted y a mí. Amén. Hermano, ser amado por Dios. Mire, si ser amado por una persona es hermoso, ¿sí o no? Amén. Yo no sé si mi hermano Edel se siente amado por su esposa. ¿Se siente amado? ¿Y cómo se siente usted el ser amado? Bien. Sí, ¿verdad? Bueno, yo me siento, hermano, bendecido por el amor que Dios ha puesto en mi esposa para conmigo. Pero cuando yo medito en el amor de Dios para conmigo, ese amor que es mucho más grande, Amén, mucho más hermoso, amén, que tiene mucho más valor, amén, que ese amor no cambia. Bendito sea el maravilloso nombre del amén, Señor. así Yo es. tengo que meditar en dónde, hermano, me encontró el Señor. Amén, bendito sea Cristo, como aquella oveja que se había perdido y había sido
hallada. Meditar en el Señor, en ese amor tan grande, es, hermano, un privilegio que no debemos nosotros de menospreciar, pues eso nos mantendrá a nosotros, bendito sea el Señor, siempre humillados y reconociendo la grandeza de Dios. Y que si hemos llegado a algo, no hemos llegado por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios, ni porque lo merezcamos. Es solamente la gracia y la misericordia de Dios. Dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este pasaje, este versículo, esta frase, amado hermano, lo que implica es que hubo un momento en el cual ni usted ni yo éramos hijos de Dios. Amén. Amén. De manera que hoy yo me siento, hermano, feliz, contento, bienaventurado de poder decir que yo soy hijo de Dios. Amén. Y eso llena mi corazón de una satisfacción maravillosa, porque yo sé de dónde el Señor a mí me sacó. Así como decía el hermano Edel, como muchos hermanos testifican, de dónde el Señor los sacó, de dónde o dónde Dios los encontró, en qué condición estaban, que no éramos hijos de Dios, sino que éramos hijos de ira. Dice el apóstol Pablo lo mismo que los demás. Pero dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, ese es el propósito del amor de Dios, que pasemos, hermano, a ser no solamente criaturas de Dios, sino ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahora, hay una idea muy generalizada, y yo lo compartí en la iglesia. Hay una idea muy generalizada, hermano, en la sociedad. La mayoría creen que todos somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Yo no sé si usted ha escuchado. No, es que todo, usted dígale a alguien, no, es que para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo, como decía el hermano. No, es que todos somos hijos de Dios, pero eso no dice la Escritura. Así es. La Biblia nos habla de que hay una humanidad caída, una humanidad que está en tinieblas, y era necesario que alguien viniera para iluminarle el camino a la gente que estaba en perdición. La Escritura nos enseña que cuando los ángeles que llegaron a Sodoma, hermano, hubo un evento tan trascendente que dice que pusieron tinieblas, oscuridad, de manera que ni siquiera podían palpar, alabanza al nombre del Señor, no podían encontrar ni siquiera la puerta. Esa era la condición en la que usted y yo, hermano, andábamos. Bendito sea el Señor, que no podíamos encontrar cuál era el camino hacia la salvación, cuál era el camino hacia la eternidad, cuál era el camino, amén, que es el camino de bendición, alabanza. Andábamos tal vez buscando a tientas. Pero dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante, nos dice, hablando de Jesús, que Jesús es la luz. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero nos continúa hablando la Escritura, bendito sea el Señor, hermano, y nos dice que los que son hijos de Dios son aquellos que no son engendrados de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Aquellos que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. De manera que nos debe quedar una idea clara de que no todos, no cada ser humano son hijos de Dios, sino que son, hermano, aquellos que no han venido a Cristo, son creación de Dios, y por tanto también tienen una dignidad. Alabanzas al maravilloso nombre del Señor. Pero el hecho de que usted y yo seamos hechos hijos de Dios no nos da a nosotros, hermano, la autoridad para creernos más que aquellos que están sin Cristo. Amén. Al contrario, estamos más en deuda. Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. Estamos más en deuda. Ahora tenemos una responsabilidad. Amén. No podemos creer, hermano, que somos, aunque déjeme decirle, sí somos privilegiados porque tenemos algo que ellos no pueden tener aún. Pero para eso el Señor nos ha salvado. Dice la Escritura que somos salvos para ir, hermano, alabanza al nombre del Señor, y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El Señor vino, la luz vino a este mundo, pero los hombres dicen que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero hay un propósito, dice la Escritura, un propósito por el cual somos, hermano, amados por Dios, y es el ser hechos
hijos de Dios. Amén. Yo no sé si hay alguien aquí que se siente, hermano, bendecido y bienaventurado porque Dios lo ha hecho su hijo. Amén. Yo compartía con la iglesia y yo le decía a la iglesia, hermano, el hablar yo de mi papá terrenal, de mi padre terrenal, para mí es todavía el recordarlo me trae grandes satisfacciones, muchas satisfacciones. Un hombre, hermano, amoroso, un hombre del cual yo me siento satisfecho. Y yo quisiera que el Señor le hubiera dado muchos años más de vida para tenerlo hoy conmigo. Bendito sea el Señor. Pero si yo me sentía orgulloso de Él, más orgulloso me siento del Padre que está en los cielos. Amén. De aquel que me ha salvado. Me sentí y me siento contento de haber tenido un Padre como el que el Señor nos regaló. Amén. Pero ese hombre fue temporal, pero Dios es eterno. Las bendiciones que mi Padre terrenal me dio no son de compararse a las bendiciones que nos da el Padre celestial. Alabanzas al maravilloso nombre del Señor. Pero déjenme le digo algo, y es que no somos, hermano, nosotros no somos ¿cómo se llama a la palabra? No somos masoquistas, no amamos, hermano, el maltrato. No amamos que nos maltraten, mas sin embargo debemos de saber esto, y esto es una realidad, que cuando Dios nos ama con el propósito de que seamos hijos suyos, que seamos hechos hijos de Dios, hermano. Pero la Biblia dice que una vez que somos hijos de Dios, esa va a ser una de las razones principales, o la razón principal por la cual este mundo a nosotros no nos puede conocer. Así es. Lea, incline su mirada y observe lo que dice el pasaje de la Escritura. Dice, para que seamos, versículo 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, dice la Escritura, por eso, esa es la razón. Por eso el mundo, ¿qué dice? No nos conoce. Por eso el mundo no nos conoce. Pero ¿quién es el mundo? El mundo no es lo que nosotros observamos como la tierra, como todo el globo terráqueo, sino que el mundo, que ahora que somos hijos de Dios, el mundo que no nos conoce son aquellas personas, aquellos individuos, aquellas familias, aquellos estados o hermanos, naciones o hasta continentes, como yo lo decía en la iglesia, que no viven a la altura o sujetos a la palabra de Dios. Amén. Yo no sé si nosotros estamos viviendo a la altura y que en lugar de ser hijos de Dios, somos el mundo que no conoce a los hijos de Dios. Dice Juan que por esto el mundo, aquellos que no están viviendo sujetos a la voluntad de Dios, amén, que tienen como su padre, dice la Escritura, no lo digo yo, dice la Escritura que este mundo está bajo el maligno. ¿No es cierto? Amén. Que este mundo está bajo el maligno. Bendito sea el Señor. Y la gente que no se sujeta a la ley de Dios se tiene que sujetar a otra ley. Así es. ¿No es verdad? Amén. Eso es así. Pero dice la Escritura que el mundo, aquellos que viven su vida de una manera, o que la viven a su manera, ausentes de la voluntad de Dios, dice que no nos conoce. Y la pregunta es, ¿qué entendemos? Porque el mundo no nos conoce. ¿Sabe? La Escritura, cuando nos habla de que el mundo a nosotros no nos conoce, no es que no nos sepa decir es el hermano Efrén o el hermano Adrián o el hermano fulano. No, sino que el mundo no entiende, no sabe en qué categoría meternos a nosotros, cómo describirnos a nosotros, porque ellos, hermano, el mundo, la gente que está en el mundo saben etiquetar al borracho, al drogadicto, al mujeriego, al ladrón, al asesino, al estafador, pero dicen, ¿y a estos cómo les ponemos? Por eso dice la Biblia, mire, la razón por la que el mundo no nos conoce, número uno, es porque nosotros no caminamos, no vamos corriendo en la misma dirección. Amén. Que ellos. Porque el padre de ellos es Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Y usted va a decir, se oye fuerte, sí, pero ese también fue mi padre. Amén. Antes de venir yo a los caminos del Señor, yo le servía a Él. Amén. Y usted también. ¿Sí o no? Esa es la realidad.
Cuando llegaron con Jesús, los escribas, los fariseos, diciendo, no, nuestro Padre, nosotros tenemos un Padre. Y hermano, el Señor dijo, no, ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras del diablo quieren hacer. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. De manera que no hay término medio. El mundo no puede conocernos, no sabe, hermano, cómo identificarnos a nosotros. Dice, se nos quedan viendo y dice, ¿y esto en qué categoría los metemos? ¿Y por qué preguntan? ¿Por qué dice la Biblia? No lo digo yo, lo dice la Escritura, que el mundo no nos conoce. Así es. Amén. Amén. El mundo no nos conoce, no puede alcanzar, lograr a clasificarnos. ¿Por qué? Porque no entienden. Así es. No entienden por qué usted y por qué para mí, para usted, el homosexualismo es un pecado. Así es. Ellos no entienden por qué para usted y para mí, hermano, la homosexualidad, el lesbianismo es pecado. ¿Por qué el aborto es un pecado? Amén. Porque usted sabe que el mundo hoy está, hermano, aprobando el aborto, Amén. la marihuana. Amén. ¿No es cierto? Amén. Hermano, el que un hombre se case con otro hombre, y déjeme decirle que la Escritura, hermano, dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo que dice la Escritura, hermano, mire, hace unos días yo le compartí a la iglesia y yo le decía, bueno, yo estoy asombrado porque me llegó una noticia de un pastor, que hay un pastor en Alemania, donde este pastor habló acerca de la homosexualidad, y entonces lo comenzaron a perseguir, a censurar, y eso viene para acá. Amén. No se preocupe, Ajá. eso viene de camino. Sí. Y viene a pasos acelerados. Sí, Señor. Por eso es que usted y yo hoy tenemos que fortalecernos en el Señor. Amén. Amén. Tomar la decisión, hermano, de ir en pos de Cristo, Amén. cueste lo que cueste. Amén. Nos pase lo que nos pase, alabanza al nombre del Señor. Pero si hay gente, hermano, que teniendo todas las cosas, no están dispuestos a pagar el precio. Usted se imagina cuando tenga que ser, hermano, bajo presión, bajo amenaza, bajo persecución. Hoy que tenemos las comodidades para ir a la iglesia, Así para oír la es. palabra, para estar en la meditación, en la oración de las, hermano, en la presencia del Señor, no lo quiere uno hacer. ¿Qué pasará cuando venga por la fuerza? Este pastor, hermano, lo censuraron y comenzó la noticia a correr por el mundo de las comunicaciones. Y a mí me surgió una pregunta. Yo dije, ¿cómo es que se habla? O sea, es un escándalo que a un solo pastor lo estén persiguiendo por hablar contra la homosexualidad. No debería ser a un solo pastor, ¿cierto? Amén. ¿Qué están hablando entonces los demás? Santo. Yo no sé si me está... Sé que todo ese ruido que está atrás, hermano, es una molestia, pero pongamos cuidado a la palabra del Señor. Amén. El mundo no nos conoce. El mundo no sabe por qué, no entiende. Dice, ¿dónde lo meto? Amén. Y hay un canto que dice, aunque me llamen el loco. Amén. 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 No me importa a mí. Este mundo no entiende lo que es el verdadero amor. Amén. Amén. Si venimos a la iglesia es porque queremos oír palabra de Dios. Amén. Es porque queremos en comunión con mis hermanos que adoran. Yo quiero levantar mis manos. Quiero sentir ese ambiente glorioso. Bendito sea Cristo Jesús. Que si tengo una carga, que el Señor me la quite. Que un hermano ore por mí. Quiero sentir el calor de la familia en Cristo. Bendito sea el Señor. La gente no sabe, el mundo no entiende por qué usted y yo no corremos hacia los bailes. ¿Por qué no corremos a la droga? Gloria a Dios. El mundo no entiende, dice, esto tan loco. Santo. Es lo mejor que pueden decir, pero no se preocupe que de Jesús dijeron que él echaba fuera demonios por Belcebú, Santo. príncipe de los demonios. El mundo no nos conoce, dice la Escritura, amén. Pero la razón es porque no le conoció, dice la Biblia, no le conoció ¿a quién? A Cristo. Ahí dice el versículo, Amén. léalo. Porque no le conoció A Él. a él. Venía de camino y yo venía meditando un poco más en esa porción de la Escritura. Y cuando la Escritura nos dice que el mundo no le conoció a él, no es que no sabían quién era. Así es. Recordamos en la Biblia que hubo algunos reyes del oriente, algunos magos del oriente, que guiados por una estrella, Amén. supieron llegar hasta el lugar donde estaba
Jesús, bendito sea el Señor, aquel niño que había nacido en el mundo, gloria sea al Señor, trayéndole oro, incienso y mirra. También la Biblia más adelante en el ministerio de Jesucristo se nos dice que hubo un hombre que llegó a la presencia de donde estaba el Señor y le dice: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quién era? ¿Quién era ese hombre? Nicodemo. Pero hubo una mujer también. Hubo una mujer que mientras que el Señor estaba conversando con ella, esta mujer dijo: bueno, se me hace que tú eres fulano, y se me hace que tú eres profeta, y se me hace que tú eres esto, hasta que llegó un momento cuando le dice: Señor, tú eres el Mesías. Amén. De manera que cuando leemos en la palabra que el mundo no le conoció a él, lo que significa es que no le recibieron, no aceptaron la doctrina de Jesucristo. Sí, y el Señor dijo: si han recibido mi palabra, también recibirán la vuestra. Amén. Pero si no han recibido mi palabra, tampoco van a recibir vuestra palabra. Amén. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. No le conoció el mundo a Jesucristo, y es por esas razones que el mundo a usted y a mí tampoco nos pueden reconocer, no nos pueden aplaudir, no nos pueden aceptar, no nos pueden recibir. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia otra dirección. Y yo quiero ir rápido. Amén. Créame que no voy a demorar. Pero hay algo que dice el versículo 2. El versículo 2, amados, comienza diciendo Juan una expresión bastante significativa que nosotros la leemos de pasada y para nosotros no significaría mucho. Pero hay que meditar qué estaría Juan pensando cuando estaba escribiendo ese versículo 2. Parece ser que Juan sentía un gozo, estaba su copa rebosando, él estaba contento, él estaba entusiasmado. Juan probablemente estaba disfrutando del gozo del Señor mientras que escribía el versículo 2. Amén. Y Juan tal vez decía: esta iglesia está siendo perseguida, probablemente está siendo rechazada, la gente no nos quiere recibir, pero aunque el mundo no nos conozca, aunque el mundo no nos sepa identificar, le dice Juan a la iglesia: amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y es que hubo un tiempo que no lo fuimos. Así es. Pero dice Juan: ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando el mundo no nos conozca. Así es. Amén. Cuando Santo. el mundo, la gente que está sin Cristo, sin Dios, mire, cuando la gente del mundo no siente algo curioso porque está la persona cristiana ahí, hay que tener cuidado porque probablemente nos estamos haciendo como ellos. Sí, amén. Por eso Juan prorrumpe: amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Y hermano, el ser hijo de Dios lleva una responsabilidad, pero también lleva un gozo inefable y glorioso. Amén. Amén. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Antes no fuimos hijos de Dios, pero hoy sí lo somos. Amén. Y como hijos de Dios, hermano, tenemos la dicha de participar de la herencia Amén. que está en los cielos. Amén. Dice la Biblia que somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Como hijos de Dios, nosotros tenemos muchas, hermano, cantidad de beneficios al ser hijos de Dios. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que si ahora somos hijos de Dios, algunos llegarían o podrían llegar a pensar: si yo soy hijo de Dios, ¿cómo es que yo estoy pasando esta aflicción? ¿Por qué yo estoy pasando esta necesidad si soy hijo de un gran rey? ¿No es cierto que eso es lo que dice a veces el mundo? Amén. Pues no, que tienes un Dios que todo lo puede. ¿No es cierto? No, que tu Dios es el dueño del oro y de la plata. No es cierto que Él sana, no es cierto que Él hace esto, no, que hace milagros, que hace maravillas. ¿Por qué estás en esta condición? ¿Por qué Él permite la persecución? ¿Por qué permite que el hombre que no tiene a Cristo te odie? ¿Por qué permite que alguien pueda hablar mal de ti? Y hermano, estas palabras que dice Juan
deben de ser muy significativas, especialmente para nosotros que somos padres. Santo. Porque muchas veces nosotros como padres tratamos de darle toda la protección a nuestros hijos, darles todo lo que piden, que nada le cuesta a nuestros hijos, todo lo, hermano, lo que pide apenas extiende la mano y le estamos dando. No, hay que enseñarles que para tener algo tienen que, hermano, merecérselo. Algo hay que hacer para merecerse lo que están pidiendo. Bendito sea al maravilloso nombre del Señor. Aunque somos hijos, el Señor permite que vengan momentos de tribulación. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Amén. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. No sé, yo veo así como que está un poco el asunto, hermano. Pero escuche, cuando hay algo que viene a nuestra vida, situaciones críticas, usted debe de seguir confiando que somos hijos de Dios. Amén. Si vamos a creer que Dios, que somos hijos de Dios solamente cuando estamos bien, creo que no estamos bien enfocados en lo que es el Evangelio de Sí, Jesucristo. así es. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Pero aunque hoy somos hijos de Dios, dice la Escritura, escuche bien lo que dice. Amén. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos ¿de qué? De ser. Bueno, la verdad yo no sé, hermano. Yo quiero que usted enfile sus oídos para acá. Sé que hasta aquella música y que lo puede entretener, pero trate, hermano, de enfocarse en la palabra. Alabanza al nombre del Señor. ¿Sabe? Hay muchos hombres de Dios. Mi pastor es un hombre de Dios. Yo siempre lo he calificado de esa manera. Y hay muchos hombres de Dios que Dios los ha usado. Pero por más que Dios haya usado un hombre aquí en esta tierra, el hombre más usado, que puede ganar miles de almas, amén, que pueda hacer milagros, hermano, nada ha concluido hasta ahí. Todavía hay muchas cosas que Dios nos va a mostrar a nosotros. Hay cosas que son solamente para esta tierra y sí, hay que procurarlas. Dice Pablo que procuremos los dones mejores, pero aun cuando Dios le dé dones, le dé talentos, todavía no es el tope. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. ¿Qué está diciendo Juan? Son palabras, hermano, que nos motivan, deben de motivarnos a nosotros a seguir adelante. Porque si lo que ustedes hoy en el Señor se le hace que eso es grande, pues todavía hay cosas más grandes que el Señor tiene para nosotros. Amén. No le estoy hablando de esta tierra, le estoy hablando de lo que hay en el cielo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No debemos de conformarnos, hay que seguir pidiendo más. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, llena mi copa, que mi copa esté rebosando. Pero aún cuando la copa esté rebosando, amado hermano, no será, hermano, la meta final, porque todavía habrá algo mayor, algo más grande, que dice la Escritura, que allá donde está el Señor hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Amén, eso, amado hermano, debe de motivarnos a nosotros a vivir para el Señor. Aun cuando el mundo no nos reconozca, aun cuando el mundo no nos acepte, aun cuando el mundo no sepa en qué dirección nosotros vamos, ellos están en tinieblas. Así es, amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí en esta tierra hay personas que aspiran a una posición en el gobierno, otros, hermano, a cargos públicos de diferentes niveles, pero usted y yo debemos de aspirar a ese lugar que el Señor nos ha preparado. Yo no sé, pero aquí en esta tierra yo no tengo nada. No tengo nada que me detenga. Amén. La Escritura dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Yes. Sino a ti. Amén. Y fuera de ti nada deseo en este mundo. Amén. Ni una compañía, ni un trabajo, ni la esposa, Amén. ni los hijos, ni el dinero, ni en el banco, ni nada, amado hermano, puede llegar a ser mi tope, porque nuestro tope está en los cielos. Alabanza al nombre maravilloso del Señor. Oh, gloria a Cristo Jesús. Gloria dice la a Escritura, Dios. amén, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero
sabemos, dice la Escritura, pero sabemos Yes, Lord. que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él. Pero ¿por qué sabemos? Porque lo dice el pastor, porque lo dice el evangelista, La palabra. porque Él lo ha revelado, porque Jesús lo ha revelado. Él ha revelado, bendito sea el maravilloso nombre del Señor, que llegará un momento, Él a través de los hombres de Dios, hermano, nos han revelado que cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y lo mortal se ha absorbido por la inmortalidad, entonces se pronunciarán aquellas palabras: sorbida es la muerte en Amén. victoria. Gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice la Escritura. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendito sea el Señor. Hermano, en este mundo hay mucha gente que no se quiere salir de este mundo. Ajá. Pero la Biblia nos dice que no somos del mundo, Amén. como tampoco Jesús es del mundo. Amén. Yo no sé usted, pero yo no soy de este mundo. No. Estamos, dice la Escritura. Mire, yo puedo ir a casa del hermano César y yo estoy en su casa, pero no soy de esa casa. Amén. De la casa de la hermana Martita, hermano César, yo no sé si usted me entiende, ¿verdad que sí? Amén. Así es. Pero cuando el Señor dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no Así pertenecemos es. aquí. Amén. No hay nada, ¿por qué, hermano? Nada que nos detenga en este Amén. mundo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo. Amén.